A todos los profetas les saluda Mover Profético. Les saluda desde aquí, desde Pérez Celedón, el pastor David Vega Villalobos. Es una bendición estar con ustedes para compartir la segunda parte del Génesis del profeta, que está en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1 al 19. Hoy quiero compartir en esta segunda parte el versículo 5, que dice: antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Hoy quiero compartir algo que compartí en el primer video o en la primera parte. Y es que Abdías escondió de 50 en 50 a los profetas en el tiempo de Jezabel. Yo creo que este ministerio, Mover Profético, esa es la intención, de cuidar al profeta. El Espíritu Santo hoy más que nunca anhela cuidar al ministerio del profeta. Y Dios te ama y Dios te ha llamado como profeta. No importa dónde estás, en Nicaragua, si estás en los Estados Unidos, no importa si estás en Canadá, no importa dónde estés ahorita. Recuerda, Dios te llamó a ti, como lo hablamos en la primera parte de este tema. Y hoy quiero hablarles de una cosa muy interesante que he descubierto yo en el proceso de estos 12 años de trabajar con el ministerio del profeta. Y es lo siguiente: lo primero es, debemos recordar que esto ha sido por pura misericordia de Dios, que fuimos escogidos como profetas, es por pura misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos antes. No es un asunto que tiene que ver contigo. No tiene nada que ver con que alguien se haya acercado y te haya dicho del ministerio del profeta. No, es una cosa que procede del cielo y es por pura misericordia. Y eso nos ayuda a nosotros, a los profetas, a recordar que nada es nuestro, que este don no es nuestro, que no nos pertenece, que fue por pura misericordia. Y eso no lo debemos olvidar. El siguiente punto que quiero compartir con ustedes es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 9. No es por obras. No es un asunto de que ayunaste mucho o que vigilaste mucho. No es un asunto de que lees mucha Biblia o que eres un hombre que has convencido a Dios para que te dé el ministerio del profeta. El ministerio del profeta no se gana. Es un asunto de Dios. Es una elección de Dios. Amén. Y como no es por obras, entonces nosotros debemos entender que no depende si hacemos o no hacemos, sino que fue por elección de Dios. Amén. Así que a veces suele suceder que el profeta se pregunta: ¿qué debo hacer para que Dios me tome en cuenta? ¿Qué debo realizar para que Dios me mire? Se manifieste en mi vida. ¿Cómo puedo llegar a ser mejor profeta? Recuerde, usted es escogido como profeta, no por obras. No es lo que usted hace, es porque Dios lo escogió. Amén. Y también eso es importantísimo para usted, porque entonces usted recuerda que no son esfuerzos propios lo que hacen al ministerio del profeta, sino que es una obra maravillosa del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos, que Dios le habló al profeta Jeremías. Dios lo condujo de esa manera. Le hizo ver que lo había escogido por misericordia y no por lo que él había hecho. Y termino diciendo esto: que no es un asunto humano, es de Dios. Dios ha puesto al profeta en un pueblo, en un lugar. Lo dice la cita bíblica al final: te di por profeta a las naciones, dice otras porciones bíblicas. Pero el profeta del Nuevo Testamento, Dios lo puso, fue y lo dio a la iglesia. A los profetas del Antiguo Testamento, Dios los dio al pueblo de Israel y a las naciones. Pero al profeta del Nuevo Testamento ha sido dado a la iglesia, según Corintios capítulo 12, versículo 28. ¿A dónde puso Dios al profeta? En la iglesia, profeta. Ahí es donde el profeta debe desarrollarse
y crecer. Has nacido y has sido escogido para trabajar con la iglesia. Tremendo. El apóstol Pablo quería que profetizáramos. Pablo quería que profetizáramos para edificar la iglesia, para construir la iglesia. Y qué interesante, porque tú has sido puesto, según Corintios, aún nos puso Dios en la iglesia, y dentro de esos 5 ministerios o dones, puso al profeta en la iglesia. Y ahí le da identidad al profeta y lo ubica, le establece dónde es, que es el patio profético. El patio profético es dentro de la iglesia. Dios te creó para convivir con la iglesia. Y aquí es donde yo quiero trabajar un poquito en estos últimos segundos y decirle, es importante que tú crezcas en una iglesia, porque Dios te puso en la iglesia según el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Amén. Ahí fue donde Dios te puso. Dice que a este profeta lo dio a las naciones y a ti fue dado. Tu don fue dado para la iglesia. Tu don no es para ti mismo. Tu don no es para vanagloriarte o para llenarte de orgullo o para buscar ofrendas. No, tu don es para la iglesia del Señor. Y yo quiero dejarte esta verdad espiritual en esta segunda parte. Si te ha gustado nuestro programa y has aprendido de parte del Espíritu Santo, escríbenos, compártenos, haz tus comentarios y que Dios te bendiga en esta hora. Se despide de ustedes, Mover Profético.